a dar inicio a una serie de temas semejante a la que solemos tener los domingos por la mañana en la congregación, siguiendo con el mismo propósito de hace años de este espacio, que es crecer en y para el Señor. Y en esta oportunidad, y a modo de introducción, vamos a titularlo Sostenidos por el poder de Dios. El poder de Dios visto desde su palabra, entendiendo que desde el principio, en el Génesis mismo, en el Génesis capítulo 1, el poder de Dios mediante su palabra tiene la capacidad de iluminar, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de poner las cosas en orden, tiene la capacidad de multiplicar y tiene la capacidad también de instruir. La palabra de Dios hace eso, la voz de Dios hace eso, el mensaje de Dios hace eso. Por cierto, la Escritura está supuesta a hacer eso en todo lugar, en todo momento, siempre, de crear, de instruir. Actualmente, parte del cristianismo, aparte de la palabra de Dios, además de la palabra de Dios, se apoya en estudios, en informes, en estadísticas, en investigaciones, en datos sociológicos, para de alguna u otra manera avalar o ayudar al testimonio y a la verdad de Dios. Si bien esto es una práctica relativamente moderna porque tiene cerca de 4 décadas, no necesariamente es nueva o original. De hecho, en la historia es algo recurrente y hay un ejemplo claro de esto en la Escritura. En el primer siglo, tiempo en el que vivió el Señor Jesús, en el tiempo en el que vivió Juan el Bautista, los discípulos, los apóstoles, los judíos, por ejemplo, habían tomado la ley en sus manos. ¿Qué hicieron? Ellos reescribieron literalmente los principios y mandamientos de Dios. Ellos se pusieron a poner en letras qué era lo que Dios supuestamente había querido decir. Y estas interpretaciones y deducciones humanas y todo lo que ellos consideraron que era necesario para ser un buen israelita, lo pusieron en libros que le llamaron después, es la Mishnah judía. Nosotros tenemos el conocimiento de que es la Mishnah judía. Y estos mandamientos, estas interpretaciones y escritos rabínicos fueron puestos a la altura de los mandamientos de Dios y en ocasiones por encima. Todas estas tradiciones constituían la base de la idiosincrasia y al día de hoy constituyen la costumbre y la cultura judía. Pero no son los principios tal cual Dios los dejó establecidos. Son mandamientos de hombres. El Señor les llama que son mandamientos de hombres a través de los profetas, como Isaías, por ejemplo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahora, por eso tenemos en Mateo capítulo 15, por ejemplo, donde están los escribas y fariseos, vienen al Señor reclamándole que ellos no se ajustaban a la doctrina israelita. Y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué no cumplen la tradición de los ancianos? No se lavan las manos. Por cierto, eso no es un principio divino. El lavarse las manos tal cual estaba instituido era una de estas costumbres judías y ellos lo tenían como un mandamiento más. No hay un texto bíblico en la palabra de Dios, no hay un texto que instruya a lavarse las manos. Por cierto, el Señor cumplió absolutamente toda la ley, todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Pero las tradiciones de los hombres, estos principios que eran producto de sus interpretaciones, la verdad que le tenía sin cuidado y cada vez que podía, cada vez que tuvo la oportunidad, dejó en claro que estos principios de hombre no estaban avalados por Dios y no tenían nada que ver con el respaldo que Dios daba en sus mandamientos. En capítulo 15 de Mateo vemos el ejemplo de que, por ejemplo, que el Señor les pone de manifiesto uno de los mandamientos más absurdos que ellos tenían, que era, por ejemplo, si alguien iba a ofrendar y mientras iba a ofrendar veía a su papá o a su mamá tener necesidad, él simplemente con decir esto es mi ofrenda a Dios, quedaba desligado de la responsabilidad de ayudarlo. Tan absurdo como eso. Y el Señor les dice cómo
haciendo o cumpliendo un mandamiento de hombre, invalidan un mandamiento de Dios. Porque el primer mandamiento civil, si puedo, que el hombre tiene para cumplir después de amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, es honrar al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento, pero los judíos habían puesto estos mandamientos aún por encima de los mandamientos de Dios. Es así que redefinieron tantas cosas y reescribieron tantas cosas como que hicieron una Biblia aparte, hicieron un manual de instrucciones y que estaba supuesto a formar su cultura aparte. Por cierto, los mandamientos de Dios, la intención primaria de Dios a través de los mandamientos era constituir hábitos de comportamiento en su pueblo. Ya estaba esto antes por medio o venido del Señor. No hacía falta hacer lo que ellos hicieron, pero ellos lo hicieron y hasta el día de hoy vemos que las tradiciones en ocasiones son más fuertes que la palabra misma de Dios, aún para los judíos. El judaísmo y los judaizantes se aferraron tanto a estas tradiciones y a estos conceptos humanos que hicieron y quisieron hacer una cultura basada en, y la verdad que lo lograron, basada en sus interpretaciones, sacando de la foto, si puedo, a Dios y a sus principios. De un tiempo a otro, ser un israelita piadoso equivalía a cumplir ciertas normas, ritos y ceremonias religiosas, como si el propósito principal de Dios para su pueblo fuese que practicasen una serie de costumbres religiosas. Nada más lejos de la realidad. Lo que Dios quiso para su pueblo, expresado en Isaías 49:6, es que Israel, o lo que Dios tenía como intención para su pueblo, es que Israel fuese una luz a las naciones. Por cierto, es lo mismo que está supuesto a hacer la iglesia en la actualidad. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta, del capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mismo propósito por el cual Dios constituyó a Israel, a esa nación, es el mismo que tenemos nosotros hoy, que somos el pueblo de Dios. El error de ellos, el haber tomado la ley en sus manos, el poner a sus principios y interpretaciones a la altura de la palabra de Dios fue realmente catastrófico, al punto tal de que tuvieron al mismo Señor enfrente, a la misma voz de Dios enfrente, y no pudieron verlo, o no quisieron verlo. Estaban tan aferrados a esos principios y deducciones humanas que dejaron a Dios. Ahora, si bien el cristianismo en la actualidad no ha reescrito principios bíblicos, no se ha puesto a hacer otra Biblia, de una u otra manera, no hemos querido ser menos, o no ha querido ser menos el cristianismo, y no se ha quedado atrás, porque si bien no se ha puesto en letras, lo que sí se ha hecho es redefinir ciertos conceptos y ciertos principios y ciertos términos bíblicos. Por ejemplo, según Hechos 16:31, creer es para salvación. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer es para salvación. Ahora, en la actualidad, creer se asemeja muchas veces al tener cierto conocimiento de algunas historias bíblicas, manejar cierto lenguaje y algunas que otra cuestión de restricciones. Sin embargo, el creer del que Pablo estaba hablando al carcelero de Filipos, cuando le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, era un creer mucho más profundo y con un significado bastante más amplio. Era un creer que implica un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, implica una regeneración, nuevos principios, nuevas metas, nuevas perspectivas. Algo que define lo que el apóstol Pablo consideraba que creer significaba. Él lo expresa en la carta a los Gálatas, en el 2 capítulo, versículo 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí.
Ser cristiano es mucho más que tener un mero conocimiento de las historias bíblicas. A veces se asemeja el ser creyente o el ser cristiano con saber la historia de Noé, de Abraham, de Sansón, de David, de Daniel y de los discípulos. Sin embargo, el ser cristiano es definido por el Señor, con significado, y a menos que el Señor quiera cambiar esa definición, va a ser siempre la que cuente. Y cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el ser cristiano. Implica autonegación y una autodeterminación de entrega plena y total, consagrándose al Señor. Implica obediencia, implica fe y esa entrega total. Bastante diferente al creer conceptual, al creer meramente mental. Ahora, esta forma de creer no es nueva. Ya en el tiempo del Señor, en el tiempo de los apóstoles, existía este concepto. ¿Por qué? Bueno, Santiago lidia con todo este concepto, porque los griegos, en el primer siglo, que helenizaban todo con sus culturas y su filosofía, ya habían definido que el creer tenía que ver con un conocimiento mental, sin que esto repercuta en cómo vos haces o dejás de hacer, en lo que tenga que ver con tu vida diaria. No tiene nada que ver eso. Mientras vos tengas el conocimiento a un nivel conceptual, es suficiente, ya estás creyendo. Sin embargo, el apóstol Santiago lidia con esto y dice, escuchen, a ver, ese conocimiento del cual ustedes dicen, ese creer del cual ustedes hablan, es el mismo que tienen, por ejemplo, los demonios. Ellos hasta tiemblan creyendo y afirmando que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese creer no tiene nada que ver con proveerte una relación, una intimidad, una comunión con Dios. No tiene nada que ver con un creer salvífico. Eso es filosofía helénica, es filosofía griega. No tiene nada que ver con un principio bíblico que los apóstoles y el Señor transmitieron y enseñaron. Y de alguna manera esos principios fueron siendo adoptados por el cristianismo, como que creer tiene que ver con el conocimiento, nada tiene que ver el creer con saber o estar anoticiado de ciertas cosas. Creer implica conversión, creer implica un nuevo hombre y un nuevo nacimiento. Qué bueno es ver un principio bíblico de manera bíblica. Ver entonces es poder captar exactamente qué es lo que Dios tiene como pensamiento de cada concepto. Cuando lo filtramos a través de la Escritura quedan a un lado las deducciones, las suposiciones humanas. Estaba el otro día trabajando y pensé en la vida eterna y automáticamente quise definirla y dije, bueno, vida eterna igual vida en el cielo, cuerpo glorificado, sin necesidad de nada, no muerte, no enfermedad. Seguido de esto, me di cuenta que no solamente era un concepto, una definición bastante egoísta porque estaba pensando en mí y en mi bienestar, sino que tenía poco apoyo escritural porque el concepto bíblico de vida eterna es mucho más amplio. Es mucho más completo que eso, es un espectro mucho más grande que simplemente vida en el cielo. Y por ejemplo, me encuentro con algunas definiciones. Por ejemplo, en Juan 6:47, el Señor Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Él no dice, el que cree en mí, cuando yo venga, cuando nos juntemos, va a comenzar a tener vida eterna. O después de que muera y que resucite, va entonces a tener vida eterna. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo primero que encontramos en la Escritura del concepto de vida eterna es que vida eterna no comienza en el cielo, comienza en la tierra. Comienza en el momento en el que, por la gracia de Dios, mediante la fe, se cree en Jesucristo. Cuando nace ese hombre nuevo, es cuando vida eterna sucede y comienza a ser. El Señor en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí no solamente está hablando del tiempo en el cual esta vida comienza a suceder, sino que da una característica singular de cómo esta vida es. Y no está hablando abundancia en cantidad de años. Si fuese así, los discípulos tendrían cerca de 2000 años.
y los discípulos muchos murieron jóvenes o no teniendo 50 años algunos. Habla de una vida abundante, una vida plena, una vida potencialmente para ser vivida en el nivel más superlativo y una vida satisfecha en el Señor, una vida llena de gozo, una vida completa. De eso está hablando. Ahora, la vida eterna no simplemente es una vida que comienza acá cuando por fe creemos en Jesucristo, sino que es una vida potencialmente abundante. Eso es lo que el Señor dice. Cuando en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vida exultante y digna de ser vivida es lo que el Señor lo pone a todos y pone a disposición a todos aquellos que creemos en Él. La vida eterna no comienza en el cielo, comienza en la tierra. La vida eterna es una vida abundante. Ahora, siguiendo y buscando definir este concepto, encuentro en tercer lugar que la vida eterna, como dijimos, no solo comienza en la tierra, no solo es una vida abundante, sino que en tercer lugar hay una definición de diccionario. Así como en Hebreos 11:1 es para la fe, cuando tenemos la definición de fe, es Hebreos 11:1, hay una definición de lo que vida eterna es y cómo se debe ver la vida eterna. Y el Señor Jesús está en esa oración sacerdotal que registra el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, en el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida eterna en la definición del Señor Jesús. Es conocer a Dios, estar conociendo a Dios y al Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con un estado futuro, tiene que ver con una práctica presente de todos los días. Quizás a esto se refería el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12, cuando le dice, echa mano de la vida eterna. Es hacer lo mismo que vas a hacer en aquella vida futura o en el momento en el que vivas en el cielo. Es conocer a Dios y adorarle a Dios. Es estar conociéndole todo el tiempo y viviendo una vida de adoración. Es hacer uso de la vida eterna, es echar mano en la vida eterna. Ahora, ¿viviremos eternamente en el cielo? Claro que sí, por supuesto que sí. La promesa está ahí y es firme. Pero el Señor nos instruye, por ejemplo, por medio del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en Filipenses 3:20, cuando dice que somos ciudadanos del cielo y estamos supuestos a hoy, aquí y ahora, a vivir como ciudadanos del cielo. No a simplemente esperar, bueno, ya llegará el momento en el después de la resurrección, cuando pueda empezar a vivir esa vida. Somos ciudadanos del cielo hoy y estamos supuestos a vivir como seres celestiales hoy y poder ser esa luz reflejando a ese Dios eterno, a ese Dios celestial, a ese Dios de gloria y a ese Señor poderoso como seres eternos desde la actualidad. Eso es vida eterna. Eso es ocuparse de la salvación. Eso es echar mano de la vida eterna. El propósito principal de la Escritura, de toda la Biblia, es dejar a un costado nuestro razonamiento y todas buenas intenciones. Y que Él provea, como lo hace siempre, las bases y condiciones, para que sus mandamientos formen en nosotros un hábito de comportamiento y nuestra cultura sea cumplir y obedecer al Dios de los cielos. Y ese es el propósito principal de las Escrituras. Por eso siempre es bueno, cada vez que querramos definir un concepto, hacerlo a través de la Escritura. Cada vez que vivamos una situación, sea cual fuera la situación, poder hacerlo a través de desde la perspectiva bíblica, a través de una perspectiva bíblica. Porque entonces estaremos viendo las cosas desde la misma página o desde el mismo ángulo que Dios lo ve. Y que Él quiere que nosotros lo veamos. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, ¿no se puede de alguna u otra manera argumentar apoyándonos en ciertos razonamientos humanos?
en ciertos conocimientos que el hombre tiene o puede ir adquiriendo. Hay un personaje en el primer siglo, que es el apóstol Pablo. Él tenía todas las estrellas a un nivel de estudio que un hombre podría tener. Todas tenía él. Era fariseo, estos que aprendían a leer con la escritura. Y cuando él escribe la carta a los Corintios, aquellos que estaban profundamente helenizados, en la primera carta, en el capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo tenía excelencia de palabras y de sabiduría de hombres, pero lo deja a un costado porque dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder de Dios. Y poder. ¿Para qué? Uno diría, bueno, ¿por qué Pablo hace esto? Y Pablo dice, ¿para qué? Hay un para qué. Pablo deja a un costado todos los principios o todo el conocimiento humano, toda la sabiduría humana. ¿Para qué? Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso iniciamos al principio siendo sostenido por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos supuestos, y es el mejor sostén que podemos tener y el mejor fundamento que podemos tener. Y por cierto, es la intención original de Dios de que estemos solamente fundados en su palabra, lo cual es poder de Dios, y estemos sostenidos por ese poder. Los principios y razonamientos de hombres muchas veces, en la mayoría de las veces, son contrarias y opuestas a los principios de Dios porque son producto de una naturaleza caída, de una naturaleza corrompida, una naturaleza alejada de Dios. Nosotros podemos tener principios y promesas bíblicas en la Escritura y están allí, pero cuando nosotros queremos a eso ponerle nuestras deducciones humanas, ahí es donde empieza a fallar. Por ejemplo, en Romanos 8:35 tenemos un versículo conocido donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos semejantes promesas por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, escrito en la Biblia, que decimos: wow, digno de ser, de depositar toda nuestra confianza en esas promesas y en esas palabras. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a deducir como hombres, decimos: sí, la verdad que no sé si están así. No sé si alguna de las cuestiones que nos toquen vivir pueden hacernos tambalear o no, o separarnos de ese terrible amor que está pregonando el apóstol Pablo. Porque estamos poniendo nuestras deducciones y estamos supuestos a confiar en la palabra de Dios, tal cual está escrita, y entender lo que Él dice como la verdad que está supuesta a ser en nosotros esos hábitos de comportamiento. Y por eso uno de los propósitos de este espacio es que podamos ir viendo y ir avanzando en conceptos bíblicos de manera bíblica y poder ir entendiendo expresiones y preceptos siempre analizados desde la óptica y desde la perspectiva del Señor. Qué bueno sería que frente a la situación que nos toque atravesar podamos tener, por ejemplo, la respuesta que tuvo el apóstol Pedro, que era discípulo en ese momento, en un tiempo en el que el Señor está enseñando a la gente y a los demás discípulos, y el Señor no era ni proselitista ni buscaba ser condescendiente para ganar a alguno más, sino que Él siempre transmitía la verdad con claridad y la luz en el nivel más alto que podía, lo cual siempre fue excelente. Y hay un momento que Él está enseñando
en el capítulo 6 de Juan, y supuestamente dice palabras fuertes y algunos ya dejan de seguirlo. Al Señor se empiezan a ir. Y el Señor pregunta a los que estaban con Él, que eran sus discípulos, y dice, ¿esto les ofende? ¿Quieren irse ustedes también? Y salta Pedro, como siempre salta Pedro, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es lo que la Biblia es. Son palabras de vida eterna. Palabras de vida en el mejor de los sentidos. Palabras de vida para aquellos que hemos comprendido por la gracia de Dios el verdadero sentido de la vida. ¿Sí? Sostenidos somos y debemos ser y estamos supuestos a ser por el poder de Dios, por nada más y por nadie más. Sin más, los dejo y nos vemos en la próxima.